Hola, amada Iglesia, estamos aquí en Berseba. Es el inicio de nuestro viaje y tiene un profundo valor profético, porque implica siempre un cambio de estación, un cambio en la realidad espiritual. Aquí vivió Abraham, el patriarca. Desde esta tierra salió con la palabra de que tenía que ir al monte Moria para entregar a su hijo Isaac en sacrificio. 3 días de caminata, 3 días en los que pensó qué iba a hacer en la obediencia al Señor. Pero vuelve del monte Moria con una palabra de Dios. Es la promesa de bendición más grande, porque Dios le promete ahí, cuando él obedece entregando a su hijo, de que lo va a bendecir, que va a levantar una descendencia numerosa como la arena del mar, como las estrellas que están en los cielos. Y regresa a Abraham para vivir bajo esa bendición. Es una manifestación de que Berseba define una etapa, termina una etapa y comienza otra espiritualmente. En Berseba vivió también Isaac, y dice que antes de llegar a Berseba abrió los pozos que su padre había abierto y los filisteos habían cegado. Pero cuando llegó a este lugar, cuando llegó a Berseba, hubo un cambio de la realidad espiritual. Antes, los pozos, que son símbolo de prosperidad, de descanso, de nuevos tiempos, de esperanza, siempre eran reñidos, como las bendiciones que a veces recibimos, pero que también vienen con muchas pruebas, con trabas, tal vez como está pasando en tu vida en este tiempo. Pero la palabra que te queremos compartir es que cuando llegó a Berseba, cuando llegó al cambio de temporada, cuando llegó al lugar después de la obediencia, ese pozo que abrió, que es el que nosotros en este tiempo estamos aquí mostrándote, ese pozo nunca se secó y ese pozo fue la bendición no reñida, la bendición que fluyó, la prosperidad que vino y se mantuvo hasta el día de hoy. Y en esta palabra nosotros queremos bendecirte. Aquí, al inicio, Dios quiere empezar una nueva temporada para tu vida. Tené fe. Anímate a creerle al Dios sobrenatural que sostiene no solo la vida de los patriarcas, sino su iglesia y tu propia vida. Dios te bendiga. Lo que estás viendo es el pozo de Isaac, como decía Silvia. Este es un pozo que tiene más de 70 metros. Seguramente deben haber tardado mucho tiempo para poder hacerlo. En el proceso se deben haber desanimado muchas veces, como cualquiera de nosotros, de decir, bueno, llega a los 15 metros y no hay agua acá y desistimos. Pero ellos perseveraron hasta que tuvieron este pozo. Así que declaramos con Silvia que hay un cambio de temporada, una nueva época, donde aquellos sueños que a lo mejor están tapados en el pozo por la incredulidad, la falta de fe, la crítica, el rechazo. No te olvides que ellos abrían pozo y el enemigo se los cerraba. Abrían pozo y el enemigo se los cerraba. Hasta que un día abrieron un pozo como el que estamos viendo acá y nunca más el enemigo se los tapó. Así que persevera, que la bendición está a tu alcance. Y una cosa más que quiero decir es que vas a ver algunas imágenes de una cisterna, que se hizo en la época de Abraham. Este es un desierto, no hay agua, el agua es un valor preciado. Cuando viene la época de lluvia 3 meses al año, viene agua y no hay forma de contenerla. Así que lo que estás viendo es una cisterna que tiene miles y millones de litros de agua hecho a mano, debajo de una montaña. Eso significa que el patriarca Abraham no solo era prosperado económicamente, después de su obediencia volvió con la bendición de Dios. Era un hombre que tenía una bendición de prosperidad, pero también que tenía una inteligencia sobrenatural. Para hacer lo que estás viendo se necesita una inteligencia sobrenatural. Así que declaramos que en esta nueva temporada que estamos comenzando, que estás comenzando como familia, que estamos comenzando como iglesia, en esta nueva temporada vamos a tener la sabiduría del cielo. Y quiero que borres de tu vocabulario la palabra imposible, porque si en aquel tiempo, hablando de miles de años atrás, un hombre tuvo la inteligencia divina para hacer lo que estás viendo, quiero declarar que Dios te va a dar la gracia, la sabiduría
que necesites para poder enfrentar los retos y los desafíos que el Señor ponga en tu vida. Quita de tu vocabulario la palabra imposible, porque para los creyentes no hay tal cosa como lo imposible. Con Dios todo se puede hacer. Así que quiero animarte y declaramos esta bendición de sabiduría del cielo, de revelación del cielo. Y de eternidad también. Y de eternidad. Como el pozo hasta el día de hoy da agua, lo que hagas en el Señor va a persistir por generaciones para su gloria. Que el Señor te bendiga. ¿Alguien puede, y amada iglesia, imaginar que lo que está detrás de mí, este desierto, un día haya sido un valle fértil? La Biblia dice que había 5 ciudades acá. Acá habitaban la ciudad de Sodoma, de Gomorra, de Adma, Zeboín y Zoar. 5 ciudades. Había un valle muy fructífero, pero un día cayó fuego y azufre del cielo. ¿Te acuerdas esa historia? Donde Dios castigó a Sodoma y a Gomorra. Fue en este lugar. Este lugar era bien hermoso, había árboles, era muy fructífero, pero un día cayó fuego y azufre del cielo. ¿Y cuál fue la razón por la que Dios decidió castigar a estas ciudades? El pecado, pero no cualquier pecado, sino el pecado sexual. Por supuesto que había una multitud de pecados, ¿no? Pero la Biblia dice en Judas capítulo 1, verso 7, que recuerden a Sodoma y a Gomorra, Dios las condenó al fuego. No solamente al fuego que viene del cielo y las exterminó, sino que dice las condenó al fuego eterno, porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. El motivo por el que Dios castigó estas ciudades fue el pecado, especialmente el pecado sexual. El pecado sexual no es cualquier pecado, es un gran pecado. La misma Biblia dice en Génesis 18:20, su pecado, hablando acerca del pecado de esta ciudad, era muy grande. Muy grande. ¿Te acuerdas de José por qué no quería pecar y cometer inmoralidades en Egipto? Porque dice él, sería un gran pecado contra Dios. Y a un gran pecado le acarrea un gran juicio. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Este es un testimonio de lo que sucede. No se encontró, no hay una sola persona justa en todas estas ciudades, solamente había una persona justa que era Lot. Y Lot salió de este lugar, Dios envió ángeles para que salieran de este lugar, y de esta manera cayó el juicio divino. Así que este es un testimonio de lo que sucede cuando nosotros insistimos y perseveramos en el pecado. La segunda cosa que quiero decirte es que acá el rey de Sodoma quiso hacer un trato con Abraham, en este mismo lugar. El rey de Sodoma, que representa a Satanás, le ofrecía a Abraham, le ofrecía dinero a cambio de personas. Y ese ofrecimiento, el de Satanás, el del rey de Sodoma, a Abraham, sigue hoy en día. La gente hoy en día entrega a su familia a cambio por su trabajo, a cambio de dinero. Hay otras personas que entregan su vida y se van al infierno, prefieren ir al infierno antes que serle desleal al Dios Mamón. Eso es lo que dice la Biblia. En Mateo 16:26 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Entonces este ofrecimiento del rey de Sodoma, dame las personas, dame tu familia a cambio de dinero, persiste hoy en día, pero no es un buen negocio. La tercera cosa importante de acá es que acá vivió Lot. ¿Te acuerdas de Lot? Lot vino con Abraham, era el sobrino de Abraham, un hombre de Dios. La Biblia dice que era justo. Pero él vino con Abraham. Abraham se quedó lejos de aquí y él se fue acercando. La vida de Lot termina en una cueva, en una relación incestuosa, borracho y en una relación incestuosa con sus hijas. ¿Te acuerdas cómo termina? La última fotografía de Lot en este lugar era en una cueva, borracho y en una relación incestuosa. Pero si volvemos una fotografía atrás, vamos a ver que Lot vivía en esta ciudad, en la ciudad de Sodoma. ¿Y por qué vivía ahí?
Vivía ahí porque él fue acercándose. La Biblia dice que antes de vivir en Sodoma, vivía al límite de Sodoma. La fotografía anterior es decir, él se fue aproximando. Las cosas del mundo lo fue tentando. Dice la Biblia en Génesis capítulo 19, verso 30, dice que Lot fue a vivir a una cueva en las montañas, aquí, junto a sus 2 hijas. Las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Ese es el final. Pero antes de ese final vivió acá en Sodoma. Y antes de vivir en Sodoma dice que vivía al límite de Sodoma. Y cuando una persona vive al límite de lo que es el mundo, termina siendo absorbido por el mundo. Y lo peor de todo es que este hombre justo fue influenciado por esta perversa generación. Porque la Biblia dice que era justo. Pero cuando ya vivía en Sodoma y Dios mandó a 2 ángeles para que lo libraran de la muerte, dice que los habitantes de Sodoma, que eran hijos de Belial, hijos de Satanás, dice que quisieron violarse a los ángeles. ¿Y qué hace Lot para preservar la vida de los ángeles? Le ofrece la vida de sus hijas. Dice, con los ángeles no, pero con mis hijas sí. ¿A qué grado de perversión había llegado Lot? Este hombre justo que había preservado su familia, ahora ofrece sus hijas a los violadores, a esta gente que quiere violarse a los ángeles, le ofrece sus hijas a cambio de que no le hagan daño a los ángeles. El grado de perversidad de la sociedad pasó a su corazón. Eso se llama influencia. El poder de la influencia logró que el hombre justo se tornara en un hombre pecador. Quizás la reflexión que tengamos que hacer es quiénes son aquellas personas que influencian sobre nosotros, con quiénes estamos andando en la vida. Porque si volvemos una fotografía atrás, entonces partimos por la última fotografía, borracho, en una relación incestuosa, lo vemos en una fotografía anterior en Sodoma, entregando a sus propias hijas. Lo vemos en una fotografía anterior al borde, al límite. Cuando tú juegas al límite, juegas a 2 puntas al límite, corres el peligro de entrar en el mundo. Pero antes de estar al límite dice que vivía con Abraham. Y todo el tiempo en que Lot vivió con Abraham, dice la Biblia que era rico. ¿Cómo terminó Lot? Pobre. ¿Y cuándo era rico? Cuando estaba con Abraham. ¿Cuándo era pobre? Cuando estaba en Sodoma. La influencia perversa del medio lo llevó a pecar, lo llevó a la desobediencia, y la desobediencia lo llevó al desastre. Pero cuando él obedecía a Dios y estaba con Abraham, con el hombre ungido, con el hombre de Dios, él era rico, tanto como era Abraham. Hay una gran enseñanza, por favor, hay una gran enseñanza. ¿Con quién andas? ¿Quiénes son tus compañeros de viaje? Quiero que pienses y reflexiones. ¿Quiénes son las personas que influencian sobre ti? ¿Estás viviendo al límite de lo que es el mundo? ¿O estás viviendo junto a personas que te inspiran a crecer? Personas que te inspiran y que te empujan a sacar lo mejor de ti. Pégate a esas personas, las personas de unción, a personas de presencia, gente que camina con Dios. Pégate a esas personas porque la bendición de esas personas también te va a salpicar a ti. Esto es así. Cuando uno se pega al hombre de la unción, al hombre de la prosperidad, al hombre de la presencia, entonces también lo que él recibe de alguna manera nos beneficia. Espero que haya sido una linda reflexión acá en Sodoma, Gomorra, en esta ciudad, de este desierto. Hoy es desierto, un testimonio de lo que ocurre cuando una persona desobedece, persiste en desobedecer al Señor. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000.
Hola, amada iglesia. Estamos aquí junto con el pastor José Luis en un oasis, el que la Biblia describe como Engadi o En-Gedi. Es un lugar muy especial que particularmente esperaba conocer. ¿Por qué? Y bueno, después de una breve introducción, quizás lo puedan entender como yo lo estoy viviendo. Este oasis tiene una historia muy hermosa y se relaciona con el rey David. Cuando David supo que Saúl realmente estaba determinado para matarlo, él lo primero que hace es huir a Naiot de Ramá, donde vivía Samuel. Va y busca la autoridad espiritual para contarle todo lo que estaba pasando. Esa es la primera enseñanza. Un hombre que se siente perseguido pero que tiene el corazón de Dios va y busca en su autoridad espiritual ayuda. Dice que de ahí va a huir a Aquis, en tierra filistea. Y es algo muy interesante lo que ocurre ahí. Cuando él se da cuenta de que todos lo conocían, de que todos sabían de las hazañas, de las proezas, dice que se hace pasar por loco. Él pide ayuda a Dios y deja que su saliva corra por su barba. Dios lo libró en una primera instancia con una honda y unas piedras de mano de Goliat, su enemigo. Pero ahora lo va a librar de una manera aún más asombrosa. Muchas veces no hablamos de esto, pero con la baba, la saliva corriéndole al lado de la boca en su barba, Dios lo libró, porque creyeron que realmente estaba loco y lo dejaron con vida. Después comienza un periplo muy importante. Dice que de ahí va a las cuevas de Adulam y se le suman, se le agregan personas que estaban muy entristecidas, muy enlutadas, muy mal anímicamente, quizás también perseguidas por Saúl. Y después de eso, dice que va a tierra de los Cifeos, pero llega un momento donde Dios lo trae aquí, a la tierra de Engadi. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Porque es en los 10 años de persecución, los 10 años más difíciles para David. Pero este oasis en medio del desierto se transformó para él en el sitio de la revelación, de la comunión. Tengamos en cuenta que el libro de los Salmos, la mitad de los Salmos, 75 Salmos, fueron escritos por David. Y la mayoría se cree que fue escrito en esta tierra. ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Por qué yo quería conocer tanto este lugar? Porque eso es lo que el Señor hizo con mi vida y es lo que el Señor representa para mi vida. En todo el proceso de dolor, el Señor estableció tiempos de refugio, de refrigerio, verdaderos oasis en su presencia. Y Engadi fue el sitio de la revelación y el oasis para David. Los salmos que hoy leemos, muchos fueron escritos aquí, en medio del desierto. Y yo quería conocerlo porque el Salmo 18 habla de que Dios es nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro refugio. Y cuando uno está aquí se da cuenta, porque la tierra, lo que es el oasis de Engadi, es prácticamente inexpugnable. Y no se sabe cuánto tiempo estuvo David en este lugar, pero se sabe que permaneció mucho tiempo. Y todo ese tiempo fue de profunda comunión. Por eso yo quiero alentarte. Tal vez estás en un desierto, como David siendo perseguido durante una década. Pero yo quiero que alimentes tu fe, porque el Señor va a darte oasis en medio del desierto. El Señor va a hacer que tengas tiempos de revelación y de comunión como nunca imaginaste. Por eso no te niegues al desierto, sino que abraza la promesa que en este día nosotros te entregamos para que en ese desierto aparezcan los oasis del Señor. Así como aquí en la tierra de Engadi nunca se secan los manantiales, sobre tu vida nunca se seque la revelación de Dios y la comunión con su Espíritu. Amén. También este lugar fue el lugar donde Dios probó a David antes de promocionarlo, de levantarlo como rey de toda la nación. Aunque él había sido ungido por Dios hace varios años atrás, en lugar de ir al palacio, se fue al desierto. Qué paradojas tiene el Señor, ¿no? Y se fue al desierto para ser preparado y para ser probado. Recuerda que antes de promocionarnos,
Dios nos prueba. ¿Y cómo lo probó? En el área de la sujeción. Fue en este lugar, en el lugar de Engadi, en una de estas cuevas, donde David le cortó el manto. ¿Te acordás que le cortó el manto al rey Saúl? Él tenía la oportunidad de matarlo. El que hacía desdichada su vida, el que había matado a su familia, el que había hecho que él viviera en país extranjero, ahora tenía la oportunidad de terminar con él y de subir al trono. Pero no lo hizo por la vía equivocada. Esperó el tiempo de Dios. Y aunque él tenía la oportunidad para acelerar el tiempo de Dios, pero no a la manera de Dios, no lo hizo. Y él fue probado en el área de la sujeción. Y aún así, él no tocó, no mató, no tocó la vida de Saúl y Dios lo promocionó. Después de esta prueba, Dios lo saca y lo promociona como rey de toda la nación. Así que la reflexión final es que no solamente Dios tiene un oasis en medio de nuestros desiertos, sino que el desierto puede ser la prueba final antes de promocionarnos, de levantarnos a un nuevo nivel espiritual. Toma esta palabra, no rehuyas de los desiertos. Ahí hay un desierto donde hay revelación, donde hay palabra del Señor, y también puede ser una prueba. No vayas por el camino equivocado, no tomes atajos, aunque estás en el desierto y aunque te brindan la oportunidad de tomar un atajo, no lo hagas. Espera el tiempo de Dios para la promoción divina. Que Dios te bendiga. Hola, amada iglesia, amados hermanos. Miren, para mí es una alegría enorme estar en este lugar. ¿En qué lugar? En el sitio donde se levanta la réplica del tabernáculo de Moisés. Y ustedes van a ver por imágenes qué elementos había en cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el patio, en el atrio, lo que uno ve es el altar del sacrificio. Y también van a ver lo que es la fuente de bronce o la fuente de metal, donde los que servían tenían que lavarse siempre las manos y los pies. Cada uno de los elementos nos habla de Cristo. Pero avancemos un poquitito más. En el lugar santo había 3 elementos. Hacia el lado sur estaba el candelabro, que era la menorá, el candelabro de los 7 brazos. Justo enfrente estaba la mesa con los panes de la proposición. Y antes del velo estaba el altar del incienso. Y por supuesto en el lugar santísimo, el sitio de la habitación de Dios, el santo de los santos, estaba el arca del pacto, cuya caja era el propiciatorio, que también es símbolo de Jesús. Ahí se rociaba la sangre una vez al año, lo hacía el sumo sacerdote, y estaba custodiado por los querubines. Pero yo les quiero llamar la atención de un pasaje que está en Hebreos, que nos hace una salvedad que a veces pasamos por alto. ¿Y qué dice en la versión, en la PDT, en la Palabra de Dios para Todos? El escritor dice: el primer cuarto de la carpa se llamaba el lugar santo, donde estaban el candelabro, la mesa y el pan que se dedicaba a Dios, o sea, el pan de la proposición. Y ahora presten atención. Detrás de la segunda cortina había un cuarto llamado el lugar santísimo. Allí estaba el altar de oro para quemar incienso. Sé que se están preguntando cómo puede decir esto. Allí estaba el altar de oro para quemar incienso y el cofre sagrado recubierto de oro donde se guardaba el pacto antiguo. ¿Acaso se confundió el escritor? ¿Cómo es que habla de que el altar de oro para quemar incienso estaba en el lugar santísimo, si recién hemos hablado de que era uno de los 3 elementos presentes en el lugar santo? Miren, esto es tan lindo, y si uno puede entenderlo figurativamente, ¿qué implicancia tiene? El altar del incienso es el altar de la oración, es el poder de la oración. El incienso ahí se quemaba cada mañana y cada tarde, la oración continua, y esa oración penetraba a través del velo y llenaba la santa presencia del Señor. Por eso cada vez que nosotros queremos volver a vigorizar nuestra vida espiritual, vamos a ver cuán fuerte es la lucha, porque es lo único que penetra todo velo, es lo único que llega hasta la presencia del Señor. Sabemos que por el sacrificio de Cristo tenemos acceso, pero
el hecho de que tengamos acceso a la presencia del Señor no hace de que nosotros entendamos el poder de la oración. Yo quisiera, por medio de esta breve reflexión, llamarles la atención a lo que Hebreos nos está enseñando. No es que el escritor se confundió, no es que está diciendo de que el altar del incienso estaba en el lugar santísimo, sino que el poder de la oración penetraba aún detrás del velo en el antiguo pacto. ¿Cuánto más ahora? El poder de un Hijo de Dios unido con un espíritu, en un solo espíritu con el Señor, unido al Espíritu Santo, ofreciendo oraciones de intercesión, de alabanza, de gratitud, peticiones, sabiendo que el poder de la oración es sobrenatural, sabiendo que el poder de la oración transforma todas las cosas. Espero que esta reflexión les haya bendecido. El Señor les bendiga. Una noche en su presencia te brinda los principios espirituales para atraer la presencia de Dios y vivir bajo cielos abiertos. Lo que no ocurrió en años puede suceder en un día. La clave está en la presencia de Dios. Adquirí este y otros libros en www.placeresperfectos.com.ar. Hola iglesia amada, me encuentro en las minas del rey Salomón, minas de cobre que todavía funcionan hoy en día, y lo que ustedes están viendo detrás es el tabernáculo de Moisés, con las mismas proporciones, las mismas medidas con las que fue creado el primer tabernáculo. No te olvides que Dios lo diseñó y que Dios le dio las medidas exactas a Moisés de cómo tenía que ser ese tabernáculo. Lo más importante de ese tabernáculo es que ahí vivía Dios. Qué cosa extraordinaria que Dios haya decidido mudarse de domicilio, y el Dios que vivía en el cielo ahora vive en un tabernáculo, no en todo el tabernáculo que ustedes están viendo, sino en el lugar santísimo. Hay algunas imágenes donde ustedes van a ver dónde vivía Dios. En el arca, hay un arca, hay 2 querubines que son de oro, tallada a oro. Dentro del tabernáculo van a ver que hay las piedras, las tablas de Moisés, los 10 mandamientos. Van a ver la vara que reverdeció de Aarón, y van a ver también un poco de maná. Seguramente ustedes lo están viendo todo eso. Ahí donde vivía Dios. Nadie podía entrar a ese lugar. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, aunque él tenía que expiar primero su pecado, ofrecer un toro, y luego entraba a ese lugar en el día de la expiación, una vez al año, para poder expiar el pecado de todos los demás. Pero eso tenía que hacerlo continuamente, todos los años, porque eso simplemente cubría el pecado. Lo que realmente llevó todos nuestros pecados definitivamente fue la muerte de Jesucristo. Pero lo que yo quiero resaltar es que Dios vivía en ese lugar, pero a veces se iba. Lo que llama la atención es que aunque Él cambió de domicilio y ahora estaba más cerca de su pueblo, viviendo en un sector del tabernáculo, a veces se marchaba. Dice la Biblia en Números capítulo 12, versículo 9, en la Reina Valera 95, dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y luego se fue. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra. Hace referencia a aquella historia en que María y Aarón hablaron mal en contra de Moisés, y cómo manifestó su descontento Dios, marchándose con su presencia. Entonces hay una gran reflexión para nosotros. ¿Qué es lo que hace que Dios se aleje de nosotros? ¿Qué es lo que hace que Dios se aleje de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra empresa? El pecado. El pecado lo aleja. Dice, se fue. Y así muchas veces, porque cuando se creó este tabernáculo, dice que la nube, la Shekinah, la gloria de Dios, era tan intensa que Moisés no podía entrar. Imagínate, quiero que lo veas. Dice que Moisés no podía entrar a causa de la nube. Pero el mismo tabernáculo, muchos años después, bajo el sacerdocio de Elí, dice que la gente entraba y salía, y que aún los hijos del sumo sacerdote Elí, dice que pecaban abiertamente con las personas, con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo. Es decir, la presencia se había ido. Por eso vas a leer que en esa historia aparece la palabra Icabod,
La gloria de Dios se marchó. ¿Se marchó a causa de qué? Del pecado. Del pecado de Elí, del pecado de sus hijos. ¿Cuál era el pecado de Elí? Tolerar que sus hijos estuvieran en el liderazgo. Así que se marchó. Lo único que puede alejar a Dios de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar, es el pecado. Déjame hacerte una salvedad. Dios vivía primero en el cielo, luego vivió en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y finalmente, ¿dónde decidió vivir? Acertaste, en el corazón de los creyentes. Qué extraordinario, ¿no? Dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dice, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, dijo Jesús, para que siempre esté con ustedes. Él, el Espíritu Santo, está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Eso dice Juan capítulo 14, verso 16. Y ahora, 1 Corintios 3, 16 dice, ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¡Qué Dios tan grande! Demos gracias, alabemos a nuestro Señor. El Dios que vivía en el cielo decidió vivir en el tabernáculo para estar más cerca de su pueblo, pero parece que no es lo suficientemente cerca de lo que Él quiere estar con nosotros, y ahora, por medio de su Espíritu Santo, vive en nuestros corazones. Aquellas personas que lo aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de su vida, entonces han hecho que Dios venga a vivir con ellos. ¡Qué extraordinario! Y una cosa más, en ese tabernáculo David guardó la espada de Goliat. ¿Te acuerdas la historia de Goliat? David, en lugar de llevar la espada a su casa para exhibirla en una vitrina y para enorgullecerse delante de sus amigos y sacar pecho y decir esto lo hice yo, él decidió que la espada esté en el tabernáculo, como diciendo, esto si yo lo hice fue porque Dios estuvo conmigo. La gracia y la misericordia del Señor estuvo con nosotros, y ese es un ejemplo a seguir, de decir, nada podemos hacer por nosotros mismos, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios está con nosotros. Finalmente, en el lugar santísimo, como te mostré una vez más la imagen, donde vas a ver el arca, y dentro del arca vas a ver ahí un trozo de madera que está reverdecido. ¿Te acuerdas de la historia de Aarón, de Coré? Coré era un rebelde, un líder rebelde que arrastró a otros a rebelarse contra el líder que Dios había establecido. Dios dijo que Aarón iba a ser el sumo sacerdote, y ellos aspiraban al sumo sacerdote, aspiraban a rebelarse contra la autoridad. Y entonces Dios estableció la historia de las varas, que cada príncipe de las 12 tribus trajeran una vara. Moisés puso cada una de esas varas dentro del lugar santísimo, y a la mañana siguiente, una noche en su presencia, una noche en la presencia de Dios, lo cambia todo. A la mañana siguiente Moisés fue, metió la mano, sacó, todas estaban muertas, las varas estaban secas, muertas, pero había una sola que había reverdecido y había echado fruto, que era la de Aarón. Como diciendo, vamos a ver, Moisés dijo, venga todo el mundo a ver qué es lo que puede pasar cuando uno pasa una noche en la presencia de Dios. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario todo lo que puede suceder cuando uno vive en la presencia de Dios! Y esto es un aliciente para todos nosotros, cuya vida a lo mejor habrá sido insípida, nuestros ministerios a lo mejor habrán sido pobres, insípidos, limitados, pero el secreto de un ministerio exitoso, el secreto de un matrimonio feliz, el secreto de un hogar es la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios. Y las cosas se aceleran, porque era algo antinatural. No era natural que de una noche a la otra, de un día para el otro, una vara reverdeciera y echara fruto. No es natural, va en contra de la naturaleza. Y aparte se aceleran los procesos, lo que significa que con Dios, en la presencia de Dios, los procesos se aceleran. Lo que te podría haber llevado un año, te va a llevar un mes. Lo que te podría llevar un mes, te lleva una semana. Lo que te podría llevar una semana, te lleva un día. Lo que podría llevarte un día, te lleva una hora. Se aceleran los procesos cuando uno permanece en la presencia del Señor. Así que el tabernáculo que estás viendo atrás es un testimonio viviente de que cuando uno se mete en la presencia, cuando uno vive en la presencia de Dios,
todo es diferente, todo cambia, todo se acelera, son los procesos, la nueva temporada. No lo hagas sin Dios, por el amor de Dios, no lo hagas sin Dios. No emprendas el matrimonio sin Dios, no emprendas la vida sin Dios, no emprendas el ministerio sin Dios, no emprendas nada sin Dios. El secreto está estar en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga a todos.